Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es David Pérez, soy actualmente médico interno y me complace el día de hoy presentarles un tema muy importante que si bien es muy preguntado durante la rotación de cirugía general, que son temas que se ven frecuentemente en el hospital, que llegan bastantes pacientes con este tipo de patologías, y son temas que sí en un futuro probablemente nos vayan a preguntar durante nuestro examen de ciencias médicas. Y es nada más y nada menos que la apendicitis. Y vamos a comenzar hablando, pues, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis se define como una inflamación, como lo dice su nombre, una inflamación del apéndice vermiforme o cecal, el cual va a estar dado o se va a provocar por una obstrucción de la luz del mismo. Sabemos que el apéndice es una elongación de lo que es el ciego, el cual va a estar secretando moco. Al obstruirse la luz de este órgano, el moco va a seguirse secretando, se puede llegar a formar como un medio que permite que las bacterias se reproduzcan y esto puede llevar a que se distenda el apéndice, llevándole a una inflamación del mismo. Es importante este tema ya que corresponde a una de las urgencias quirúrgicas abdominales más comunes en el mundo. En cuanto a su anatomía, hay que comenzar hablando de esto. Hay que saber que el apéndice es una prolongación que se origina en el ciego. Se encuentra aproximadamente de 2 a 3 centímetros debajo de la válvula iliocecal. Está ubicado en la fosa ilíaca derecha, es por eso que es uno de los rubros que se toman en cuenta a la hora de la exploración física. Este se encuentra unido a a la cara posteromedial del ciego y su base converge, está en un punto donde convergen las tenas cólicas. Esa es una de las preguntas que a mí me hicieron antes de entrar a una cirugía de apéndice. Me he preguntado que si estás en una cirugía y no llegas a encontrar el apéndice, ¿qué método utilizarías para encontrarla? Y uno de esos es ese mismo. Es seguir lo que son las tenias, porque donde convergen las tenias, ahí es donde se encuentra la base del apéndice. ¿Cuáles son esas tenias? Pues bueno, tenemos la tenia libre, la tenia mental, la tenia mesocólica. Hay que saber que la longitud del apéndice promedio se encuentra aproximadamente de 6 a 10 centímetros en longitud, aunque hay tamaños variables, puede haber incluso hasta mayores de 20 centímetros. Es muy variable el tamaño del apéndice. Esto de la longitud de diámetro externo, pues tenemos que puede medir desde 3 a 6 milímetros y de diámetro interno puede llegar a medir de 1 a 3 milímetros. Seguimos con la anatomía. Ahora de la irrigación, también preguntas que son muy frecuentes, que a mí también me llegaron a hacer. ¿Cuál es la arteria que irriga el apéndice? Pues dirías tú, es muy sencillo, la arteria apendicular, así de sencillo. Sin embargo, si tienen la misma suerte que yo, que me preguntaron, ok, la arteria apendicular es la que irriga el apéndice, pero ¿cuáles son sus ramas? Y es muy sencillo. Tenemos primero que nada lo que es la aorta, que esta va a ser su rama a la arteria mesentérica superior, posteriormente a la arteria ileocólica y finalmente a la arteria apendicular. Esta es la rama terminal. Y el drenaje venoso es al contrario, viceversa, es la vena apendicular, vena ileocólica, vena mesentérica superior y la vena porta. La inervación, pues bueno, este va a tener fibras tanto del sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático son fibras de T10 a T12, las cuales van a viajar por el plexo mesentérico superior, y del sistema nervioso parasimpático tenemos a las fibras que van a estar en el nervio vago. En cuanto a su anatomía, también de la histología, este apéndice va a tener sus cuatro capas intestinales similares, que vendrían siendo la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. La mucosa y la submucosa sabemos que tienen algo de tejido linfoide. Primero que nada tenemos a la mucosa, que esta va a estar formada por epitelio cilíndrico simple, y aquí se van a encontrar las criptas del liebre, que son las encargadas o las responsables de secretar este moco que va a recubrir pues la luz intestinal. Tenemos la submucosa, que es rica en tejido linfoide, la muscular, que tiene dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, y finalmente la serosa, la cual va a estar en contacto con el peritoneo visceral. Otra de las cosas que es muy importante en cuanto al apéndice, pues bueno, vendría siendo lo que es la embriología del mismo. Hay que saber que este apéndice pues se va a formar a partir de lo que es el intestino medio. Aparece como una evaginación, no invaginación, evaginación de lo que vendría siendo el extremo distal del ciego, alrededor aproximadamente la sexta semana de gestación, y no es hasta el quinto mes de gestación en el cual ya toma su forma vermiforme, vaya. En cuanto a la función del apéndice, sabemos que anteriormente el apéndice se creía que era un vestigio, que no tenía función, que pues no tenía alguna forma de aprovecharlo dentro de ahí. Sin embargo, se ha visto que este cumple diversas funciones. Algunas de las funciones
importantes, que una de ellas vendría siendo la función inmunológica, ya que dentro de él o en el apéndice va a haber una producción de lo que son linfocitos B y también producción de inmunoglobulina A, este que se encuentra en las mucosas que habíamos visto. También funciona como reservorio de microbiota. Esta microbiota, pues bueno, va a facilitar la recolonización del colon después de episodios de diarrea grave. Y no necesariamente de diarrea grave, episodios en los que haya algún tipo de infección o que se lleve una disbiosis intestinal, que sabemos que el intestino está lleno de bacterias, que nosotros le llamamos bacterias buenas, ya que nos permiten degradar alimentos y nos sirven, nos mantenemos en un ambiente simbiótico. Cuando hay pacientes que llegan a tomar antibióticos de amplio espectro y que pueden llegar a dañar todo su intestino y se necesita que se recolonice de bacterias buenas en el tracto. En el apéndice se suelen albergar distintos tipos de bacterias, las cuales pueden permitir que se pueda recolonizar y pues disminuir estos episodios. Ya pasando a materia, hablando acerca de la etiología de lo que es la apendicitis, tenemos varios agentes causales, dentro de los cuales los principales pues se los puse en la parte izquierda, que vienen siendo primero que nada los apendicolitos, los tumores apendiculares, los parásitos intestinales, como vemos aquí en la imagen que vendría siendo una imagen de Enterobius vermicularis, la hipertrofia de tejido linfático, que esta es muy común verlo en los niños, que bueno, les puse aquí en la izquierda de manera general agentes etiológicos frecuentes. Sin embargo, también hay que sospechar o hay que discernir entre los pacientes. Hay que saber que hay etiologías en adultos, en niños, en ancianos, etcétera. Dentro de los cuales, pues bueno, tenemos que en niños y adolescentes las formas más comunes que se pueden encontrar, las causas más comunes de apendicitis, pues puede ser la hiperplasia de tejido linfoide, en adultos los fecalitos, y también existen otras causas, como van siendo el uso de cuerpos extraños, los parásitos que ya mencioné anteriormente, o los tumores primarios, como cuáles, pues bueno, tenemos el adenocarcinoma apendicular, el mucosele o el tumor carcinoide. El apéndice alberga dentro de él bacterias tanto aerobias como anaerobias, dentro de las cuales podemos encontrar Escherichia coli, los bacteroides, pseudomonas, streptococo, etcétera. Son varios tipos de bacterias que se pueden encontrar dentro de. La obstrucción del apéndice puede llevar a que las bacterias encuentren un medio susceptible para que se puedan formar, reproducirse y llevar a que es la inflamación y formación de abscesos. Pasando a la epidemiología, pues bueno, sabemos que aproximadamente del 7 al 10% de la población en general se llegará a someter a una apendicectomía a lo largo de su vida, es decir, es un hallazgo frecuente. Ojo, aquí se habla de una apendicectomía, no necesariamente de apendicitis, pero sí es muy frecuente que este tipo de patologías. Existe un pico de incidencia de esto entre los 10 a los 30 años y no diferencian entre sexos, es decir, es frecuente en ambos, pero este llega a prevalecer su mayoría al sexo masculino con un 8.6% de mayor probabilidad, como vemos en el. En cuanto a su fisiopatología, pues bueno, como ya había mencionado anteriormente, el apéndice está secretando frecuentemente pues, el moco que va a estar cubriendo el intestino. Este apéndice, pues bueno, va a ser ocluido por algún material sólido, o va a ser obstruido su luz o va a dificultar la salida del material. Esta oclusión va a llegar a hacer que pues, el moco se siga secretando, que las bacterias se sigan reproduciendo, lo que lleva a inflamación, una inflamación del apéndice, se congestiona, se ocluyen vasos, tanto arterias, venas, drenaje linfático, que bueno, en cuanto a la progresión, hay que saber que el apendicitis lleva un tipo de progresión. La progresión clásica, que es de la apendicitis, se define de la siguiente forma. Primero que nada, hay una obstrucción de lo que es el drenaje linfático. Esta obstrucción va a llevar a un aumento de la presión interluminal, va a llevar a un edema de la pared y a una congestión de la linfa en el apéndice. Posteriormente va a haber un compromiso de lo que es la vena, como le puse aquí en la imagen de abajo. Primero hay un compromiso venoso, la cual pues bueno, va a llegar con una presión que va a continuar aumentando, se van a colapsar las venas de las paredes de una pared que está delgada y ya va a aparecer lo que es una congestión venosa importante. Posteriormente ya se va a encontrar lo que es el compromiso arterial. La presión intraluminal va a superar lo que es la presión de perfusión, va a disminuir el flujo arterial y lo que va a llevar a una isquemia.
Recordemos que si se compromete la irrigación arterial, pues no hay oxigenación, pues sí, no hay irrigación adecuada, lo que lleva a que el tejido muera y pues bueno, puede llevar posteriormente a una necrosis. Esta necrosis pues se le puede llegar a formar una necrosis gangrenosa, lo que va a estar dado por una proliferación bacteriana acelerada. Y bueno, al final de cuentas, como mencioné, la proliferación va a estar dada por diferentes tipos de bacterias. Tenemos a la E. coli, bacteroides, pseudomonas y los streptococcus. En cuanto a la clínica, pues bueno, tenemos la clínica clásica de apendicitis, que es muy frecuentemente escuchada, que vendría siendo bueno, tenemos primero que nada la triada de Murphy, y la triada de Dieulafoy, que son criterios que se suelen utilizar para evaluar una apendicitis. Son criterios que se llegan a observar. Dentro de la triada de Murphy, pues recordemos que va a estar dada por la fiebre, la náusea y el dolor abdominal. Y la triada de Dieulafoy, pues bueno, ya habíamos visto también que va a estar dada por dolor abdominal, por hiperestesia y por hiperestesia cutánea y por la respuesta exagerada al abdominal, o sea que al momento de que hay un contacto con el abdomen, suele generar una respuesta, ¿no? Y pues bueno, también el dolor abdominal suele variar de acuerdo también a la posición del apéndice, ya que también en un momento más les va a hablar de las posiciones apendiculares, que son cosas que a mí me preguntaron también. Dentro de los signos y síntomas más frecuentes que se llegan a observar, pues bueno, tenemos primero que nada el dolor abdominal, la hipersensibilidad o el dolor en el cuadrante inferior derecho, la fosa ilíaca derecha, la anorexia, las náuseas, la fiebre, el vómito y la migración del dolor, el cual es un dolor que los pacientes refieren que comienza en lo que es en el ombligo o debajo del ombligo y posteriormente se va a lo que es la fosa ilíaca derecha. Les puse dos tablitas, las cuales nos habla de la frecuencia de los síntomas, solamente que la parte superior derecha habla de la frecuencia en cuanto a pacientes adultos y en la parte inferior izquierda de los pacientes pediátricos. En cuanto a la exploración física, pues bueno, tenemos muchísimos puntos, muchísimas formas de evaluar o de valorar una apendicitis. Se llegan a utilizar lo que se le llaman puntos apendiculares, son muchísimos. Aquí les puse nada más un resumen de algunos de los que se llegan a emplear, pero son bastantes más. Entre los más clásicos, pues tenemos, por ejemplo, el primero que es el dolor en el punto de McBurney, que se va a encontrar en el tercio externo, que va a ser una unión del tercio externo con el tercio medio de la línea entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo, que en la imagen la podemos estar observando como el puntito azul. Tenemos el signo de Dunphy, que es un signo que se va a originar al momento de que nuestro paciente tose. Refiere el dolor en la ilíaca derecha. El signo de Robson, el cual se va a encontrar al momento de generar presión en lo que es la fosa ilíaca izquierda, es decir, del lado contralateral. Se hace presión, lo cual lleva a que se distienda el colon y posteriormente haya irritación de lo que es el apéndice y esto va a generar dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de Bloomberg, o también se le llama la maniobra de rebote, que se le hace presión profunda en lo que es en la fosa ilíaca derecha y al momento de soltar de manera brusca suele haber una irritación del órgano y puede llegar al dolor. El signo de obturador, el signo de psoas, que son maniobras en las cuales se pueden utilizar al paciente, son maniobras en las que el paciente va a apoyarse o va a utilizar su pierna derecha o su cadera para generar movimientos contra resistencia de las manos y puede llegar a generar dolor por estimulación de lo que viene siendo el músculo obturador, el psoas, y esto va a irritar lo que es el órgano. El signo de talopercusión, el cual el paciente está en decúbito supino, vamos a realizar un golpe en lo que es en la planta del pie o en el talón, se le genera un golpe, lo que hace que rebote o que se muevan los órganos abdominales y genere el dolor. Tenemos también el signo de Markle, que es aquí en nuestro paciente lo ponemos de pie, le pedimos que se ponga de puntas y que se deje caer de manera súbita sobre sus talones, es decir, de puntitas y se cae sobre sus talones de forma rápida, lo cual va a generar también un dolor. Hay muchísimos más puntos, está el signo de Aaron, está el signo de Lance, hay muchísimos signos que se pueden utilizar como maniobras para signos apendiculares, pero pues aquí les puse más que nada los básicos, los que se llegan a poder encontrar.
Y también, como les había mencionado, hay diferentes signos, hay diferentes formas en las cuales se puede encontrar un apéndice. Tenemos aquí en la imagen inferior derecha, que son la retrocecal, que es la más frecuente, la forma más frecuente en la que se puede encontrar, posteriormente la posición pélvica. Pero tenemos otras posiciones como la posiliar, preiliar, la subcecal y la paracecal. ¿Por qué es importante saberlas estas? Porque también hay pacientes en los cuales, dependiendo de la posición que esté presente, puede llevar a una clínica. Es decir, aquí es, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una posición pélvica, de acuerdo al trayecto que está siguiendo, se pueden confundir los síntomas como con una infección urinaria, en pacientes femeninas con una enfermedad inflamatoria pélvica o una patología ginecológica. Es por eso que es importante saber también la posición en la que se pueden encontrar para nuestros diagnósticos diferenciales. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, hay que apoyarnos tanto de la historia clínica del paciente, la exploración física que ya la vimos anteriormente. Se le pueden solicitar, bueno, se le debería de solicitar laboratorios, dentro de los cuales pues, podemos encontrar una leucocitosis, la neutrofilia y una PCR elevada. Apoyarnos también de estudios de imagen como los del ultrasonido, que son de las formas más comunes que yo he llegado a observar. La tomografía, si es que en el ultrasonido no se puede ver el apéndice. Y la resonancia magnética en el embarazo. Importante también recordar que en pacientes femeninas hay que descartar embarazo. Esto, pues, si se encuentra en el fértil también. También para el diagnóstico se suelen utilizar diversas escalas. Aquí les puse dos imágenes. Les puse la escala de Alvarado, que es la más frecuentemente preguntada y la más importante para mi parecer, y la PAS, que es la escala para pediatría, para pacientes pediátricos. Esta es la otra escala, nada más que no la pude poner la imagen, me iba a enfermar mucho. Pero bueno, estos se van a evaluar, bueno, primero que nada, la escala del Alvarado, que sirve para la apendicitis, se va a basar en tres rubros, que son los signos, síntomas y los hallazgos de laboratorio. Síntomas, pues tenemos la migración de dolor, la anorexia, bueno, la migración de dolor que ya hemos visto que inicia en el periumbilical y se va hacia fosa ilíaca derecha, la anorexia, la náuseas y el vómito, que los síntomas nos van a dar un solo punto por cada apartado. Los signos tenemos el primero que nada, que es el dolor en el cuadrante inferior derecho, que este nos va a dar 2 puntos, una maniobra de rebote positiva y que tenga fiebre. Estos nos van a dar un punto. En hallazgos de laboratorio tenemos a la leucocitosis, que nos va a dar 2 puntos, y la desviación a la izquierda de neutrófilos, que nos va a dar un punto. Sumando todos estos nos van a dar un puntaje de 10 puntos. Y en la parte de abajo les puse que si hay de 9 a 10 puntos es casi certeza de que hay una apendicitis, si hay mayor a 7 es alta la probabilidad, de 6 a 5 son hallazgos consistentes de apendicitis, pero no la diagnostican, y menor a 4 es baja la probabilidad, es decir, no la descarta, pero es importante que te dejes llevar por otros diagnósticos diferenciales. La escala de Paz, pues bueno, llega a utilizar rubros muy similares, la anorexia, la fiebre, las náuseas, los leucocitos. Aguanta 2 puntos en lo que es el dolor al toser, percutir o saltar, y el dolor a la palpación superficial en fosa ilíaca derecha. Tenemos posteriormente la clasificación anatomopatológica. En este apartado, bueno, hay que saber que de acuerdo al tiempo de inicio de la apendicitis, de qué tan grave o qué tan complicada se puede encontrar, son hallazgos que se van a observar al momento de que se realiza la cirugía. Tenemos 5 clasificaciones que, bueno, si no contamos la primera, que es una apéndice normal, tendríamos 4. Que bueno, primero que nada, la primera fase va a ser una fase simple o catarral. Aquí se va a observar lo que es neutrofilia focal en mucosa o submucosa, y esta fase va a estar caracterizada por una apéndice con hiperemia, una apéndice hematosa, pero aquí no va a haber necrosis. Tenemos posteriormente la fase 2, que se le denomina flemonosa o fibrinosa. Aquí va a haber una pared más engrosada, va a haber neutrófilos en todas las capas que ya habéis visto anteriormente, la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. Aquí el apéndice va a estar aumentada en tamaño, va a estar más congestionada y se puede llegar a observar exudado cero purulento. Tenemos la fase 3, que es la fase gangrenosa, en la cual va a haber necrosis transmural, va a haber trombosis vascular, y aquí ya, como vamos a observar, ya comenzaría a preocuparnos, es decir, desde la fase 1 nos deberíamos de preocupar, pero aquí ya eso se puede llegar a complicar, porque ya podemos observar una pared verde o negruzca, friable, ya puede haber un olor fétido, todo esto por probablemente la incorporación bacteriana, la reproducción, etc. Y finalmente tenemos la fase 4 que es
apéndice perforada. Que aquí ya, otra de las preguntas que a mí me llegaron a hacer es, ¿a cuántos milímetros de mercurio aproximadamente se llega a perforar un apéndice? Observé diversas fuentes, algunas me hablan de que a partir de 60 milímetros de mercurio, otras que mayor a 85 milímetros de mercurio es el valor por el cual se debe tomar para que un apéndice se llegue a perforar. Entonces, aquí ya es una apéndice ya complicada, aquí hay que tener mucho cuidado, ya que, pues bueno, acordemos que el apéndice está lleno de bacterias, entonces si se perfora, todas esas bacterias se van a ir a lo que es el abdomen y pueden provocar muchísima clínica de sepsis, inestabilidad hemodinámica, y es muy importante aquí ya tener mucho cuidado dependiendo del paciente. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? Como ya mencioné, está la apéndice complicada y la no complicada. Sencillo, la no complicada no hay signos de perforación, es decir, está el apéndice inflamado, hay un flemón, hay un dolor menor a 48 horas. La complicada, aquí ya hay que tener cuidado. Hay perforación del apéndice, hay abscesos o peritonitis, fiebre, masa palpable o ya hay existencia de líquido. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues bueno, tenemos bastantes, hay que diferenciar también de acuerdo al paciente. Entre los principales, pues tenemos a la gastroenteritis aguda, a la adenitis mesentérica, que es muy común en pacientes pediátricos, la diverticulitis de Meckel, en pacientes femeninas, es por eso la importancia de solicitar pruebas de embarazo, igual solicitar pruebas de la VHCG para descartar un embarazo ectópico, en esos pacientes también utilizar como diferenciales lo que es la torsión ovárica, la enfermedad pélvica inflamatoria, una salpingitis. Pasando al tratamiento, pues bueno, hay que hablar en cuanto a algunas bibliografías que leí, algunas ya mencionaban lo que es el tratamiento no quirúrgico, que comentando, pues bueno, si bien no es el preferido, es decir, yo sinceramente no he visto a un paciente que se llegue a utilizar el tratamiento no quirúrgico. No quiere decir que no existan, sí pueden existir, si están en las guías es porque probablemente sí se haya utilizado, pero a mí en mi experiencia no me ha tocado verlo, pero sí existe el tratamiento no quirúrgico, el cual va a estar basado en la antibioticoterapia. ¿Esta por qué se utiliza? Pues bueno, para evitar la cirugía, en lo cual, pues bueno, dentro de las ventajas de la misma, pues está la recuperación más rápida. En pacientes que son candidatos, pues aquellos que no hayan sido diagnosticados con apéndice que sea complicada, que no esté eh, con hallazgos de peritonitis difusa o evidencia en imágenes radiográficas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues bueno, lo mismo, pacientes que ya se sospeche que tengan apendicitis perforada, peritonitis, inestabilidad hemodinámica, sepsis, pacientes embarazadas, pacientes con inmunocompromiso y que aquellos que tengan antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué antibióticos se suelen emplear? Pues bueno, estos se van a emplear de 1 a 3 días seguidos de antibióticos orales por 7 a 10 días. Tenemos la ceftriaxona en combinación con metronidazol, aunque también esos pacientes pueden ser tratados, no necesariamente con antibióticos intravenosos, también puede ser tratado solamente con antibióticos orales, como lo es el uso de la amoxicilina con ácido clavulánico, las quinolonas, como es el ciprofloxacino o el levofloxacino, más, aquí se va a agregar lo que es el metronidazol. Tenemos otras alternativas como la cefuroxima más el metronidazol o el trimetoprim sulfametocresol más el metronidazol. Posteriormente pasamos a la más que yo he visto más frecuentemente, que para mí en mi caso es más importante porque es una de las formas terapéuticas que yo he observado que los pacientes tienen mejor eh, progresión o que suelen ser más resolutivas, ya que, pues bueno, se quita de raíz lo que está afectando, que viene siendo la apendicectomía. Este tratamiento se puede utilizar tanto abierto como laparoscópico. Hay que recordar que antes de la apendicectomía o durante la apendicectomía, los pacientes requieren de hidratación adecuada, de soluciones, de correcciones, control del dolor, que es muy importante, pacientes que están en la sala de urgencias y no se opta por una apendicectomía, perdón, de urgencia, que pueden aguantar, porque no hay en turno, no hay cirujano en turno, y se puede optar para no postergarla por mucho tiempo, evidentemente, pero sí no va a ser de forma rápida. Hay que controlar el dolor del paciente y también dar antibióticos. ¿Qué antibiótico terapia se puede utilizar en los pacientes? Pues bueno, aquellos que van a pasar a quirófano se recomienda recibir el antibiótico antes, en un intervalo de 60 minutos antes de la incisión inicial. ¿Qué medicamentos se suelen implementar? Lo que son
la cefotaxima, 2 gramos intravenosos, el cefotetán, la cefazolina. Aquí 2 gramos si es menor a 120 kilos, si es mayor, dar de 3 gramos más metronidazol 500 miligramos. Si son pacientes que son alérgicos a las penicilinas, tenemos al metronidazol más las quinolonas, que es la cipro, la levo. Pacientes que llegan de noche y su apendicectomía se dice que se va a hacer en la mañana, igual como mencionaba, no hay cirujano en turno, o se ocupa esperar un poco. Se recomienda a los pacientes que se trate como si fuera una apendicitis perforada. ¿Cuál es la función de esta? Pues, o cuál es ¿por qué nos importa hacer esto? Porque nos importa cubrir estreptococos y enterobacterias no resistentes. ¿Qué medicamentos se puede utilizar? Pues la piperacillina tazobactam, 3.335 miligramos, IV cada 6 horas. O se puede utilizar el metronidazol más la cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona, cefotaxima o las quinolonas como el ciprofloxacino o levofloxacino. Si hay una apendicitis grave contra gram negativa, se puede cubrir pseudomonas aeruginosa con los carbapenémicos como imipenem, meropenem, donipenem o el pipertazo. Finalmente les puse esta tablita que la saqué también de la GPC, la cual es un algoritmo que se puede emplear de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a sus comorbilidades, sobre qué manejo se les puede optar. Tenemos, por ejemplo, tenemos a los niños, a pacientes que están embarazadas, al adulto joven y al adulto mayor. Si el niño tiene más de 5 años de edad, se puede optar por la apendicectomía laparoscópica. En el embarazo, por ejemplo, aquellas pacientes si tienen menos de 28 semanas de gestación, se puede optar por la apendicectomía laparoscópica. Si tienen más de 28, a la apendicectomía abierta. A un adulto joven un adulto joven pues se puede optar tanto de apendicectomía abierta o laparoscópica, de acuerdo a criterio, que bueno, en algunos casos se prefiere más la laparoscópica, ya que pues pueden tener una evolución más rápida, una recuperación más pronta. Y en adulto mayor, pues ahí lo que se debe de analizar es que si este tiene enfermedades concomitantes o tienen enfermedades crónico-degenerativas, y aquí de acuerdo a si las tienen o no, pues se puede optar tanto por una abierta o una laparoscópica. Y bueno, aquí les dejo mis bibliografías. Espero que les haya gustado la diapositiva, la presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta luego.